más muy pena. Pero, desde luego, uno de los temas prioritarios, nada más si salimos votados, salimos elegidos, va a ser, de hecho ya, ahí me llaman, me están llamando, el presidente de las asociaciones, en este momento no podemos hacer nada, tampoco me están llamando con unas quejas tremendas, hay algún interesado en una historia muchas veces privada, pero desde luego con eso no vamos a tener sorpresa. Vamos, el tema de la relación internacional es importantísima para nosotros, que somos ganaderos y tenemos que vender y que exportar, porque vendernos entre nosotros mismos, pues me parece que ya sí no vamos a ver. Controlar la calidad de los productos está clarísimo, o sea, si nosotros somos los garantes del libro genealógico, los caballos que estén en nuestro libro tienen que estar controlados por la asociación, por el libro, que somos los responsables de la raza. Y el libro genealógico, pues, y los ganaderos en el exterior es lo que estamos contando. Promoción. Facilitar los canales de venta sin discriminación. Está clarísimo que lo que yo entiendo que en este momento necesitamos es mucha promoción, hacer marca de nuestro caballo, esa marca llevarla al fin del mundo, pero con base. Yo defiendo este caballo por esto, por esto, por esto y por esto. Y eso no nos va a quedar más remedio que demostrarlo, pero es que yo creo que lo estamos demostrando. O sea, va a ser un esfuerzo, pero para eso vamos a necesitar, pues ahí me refería a asesores externos, que no, con esto no es que vayamos a gastar, lo que vamos a hacer va a ser invertir. Desde luego, esa inversión tiene que tener una reversión en ventas, en beneficio, en calidad, en marca. A eso me estaba refiriendo cuando estaba diciendo que, como cualquier empresa, una de las patas es la promoción, es el marketing y, muy importante, la comunicación. SICAC. Está claro que el protagonista del SICAC y de cualquier otro concurso deben ser los caballos, los ganaderos y el público. Tenemos que profesionalizar todas las facetas. Y a los criadores tienen que recuperar su sitio. Todo el mundo es bienvenido, por supuesto. Los ganaderos expositores, por supuesto, hay que apoyarlos 100%. Gracias a ellos, muchas ganaderías han vendido sus productos y otras ganaderías que nos acaban por lo que sea, porque no les interese o porque no pudiesen sus productos a competir. Estos ganaderos expositores han hecho un gran esfuerzo y lo han sacado. Y tenemos que estar muy agradecidos a ellos. Pero también de verdad entiendo que el ganadero criador está un poco olvidado. No creo que sea suficiente cuando un caballo obtiene un premio en un concurso decir propietario fulano de tal, criador fulano de tal. Yo creo que en un SICAC, sobre todo en un SICAC, seguramente muchas veces hemos pensado, resulta que la mejor ganadería la ha ganado tal ganadería. Está aquí compitiendo. Pero si os fijáis en los caballos más premiados, sea de ese ganadero que ha ganado la mejor ganadería o de otros que están participando, seguramente el ganadero criador, el ganador, es posible que no esté en ese. Sus caballos han tenido seguramente la fortuna de venderlos, pero su genética está ahí, los caballos están ahí, y no nos acordamos de él. Y a mí me gustaría proponer, no voy a hacer muchas propuestas porque son cosas que habrá que debatir, ¿de acuerdo?, durante todo este año. Pero entiendo que habría que hacer un concurso de cierta relevancia para los ganaderos criadores. Es un tema que vamos a estudiar y a debatir, pero que en primera línea me gusta. Yo creo que podría ser una cosa buena, otra vez, que reconocer el esfuerzo de estos ganaderos criadores. Lo de la fecha, el cambio de fecha, tiene sus justificaciones, pero vamos a entrar también a estudiarlo, porque la justificación que nos trasladan
en el cambio de fecha es porque, según parece, y esos son estudios que se han hecho, a principio de mes la gente tenemos más facilidad de gastar que al final de mes. Sabéis que SICAD estaba la última semana en noviembre y se pasó la primera de diciembre. Pero también tiene sus críticas. Como que hay ganaderos, sobre todo internacionales, que no han podido acudir. Lo vamos a estudiar. No decimos que la vayamos a cambiar, pero desde luego sí vamos a ver qué es lo que más interesa. Prometeros que vamos a hacer revoluciones en SICAD. Pues, hombre, el espectáculo, desde luego, entendemos que sí hay que refrescarlo. Yo creo que sería bastante más sencillo, bastante más bonito que participásemos más los ganaderos con nuestro ganado, con nuestros números, como hace años se hacía. Traer pues, números que sí que son bonitos, pero que no tienen nada que ver con nuestro caballo, pues es fácil, es pagar y punto y viene. Yo creo que a la gente, al público y a nosotros mismos nos despierta mucha más ilusión cuando vemos a nuestros propios animales, a nuestros ganaderos antiguos. Me acuerdo una vez pescar un caballo, ya el pobre mayor, con su descendencia, no recuerdo exactamente de quién era, pero a mí me emocionó. Y a muchísima gente. El concurso, la competición de los coches de caballos, hay un montón de cosas que yo creo que podemos dar. Los están cerca de las pistas. Pues yo creo que también eso es una cosa que el año pasado ya se ha dado un paso, pero que entendemos que se puede mejorar. Lo que no puedo deciros es que vamos a intentar en un nuevo pabellón meter 2 pistas, en el centro elevar la tarima para que se vean 2 pistas, porque nos hemos preocupado de hacer un estudio de eso. Es carísimo y además no es práctico. Tenemos el estudio, en su momento lo vamos a decir, pero queremos debatirlo y escucharlo y proponerlo. Se pueden hacer cosas, ¿entiendes? El tema de los famosos, pues habrá que debatirlo también. A lo mejor puede ser que sean interesantes, a lo mejor otro tipo de famosos, otro tipo de personalidades. Creo que hay que refrescar, hay que hacer cambios y luego esa comisión va a ser una comisión con gente antigua que conoce todos los fenómenos que tiene un SICAD, pero tienen que venir profesionales que nos abran las ideas, que nos abran la mente y que hagamos un SICAD más divertido. Los jugamientos, pues al final prácticamente estamos los ganaderos y si hay gente de fuera, lo ves al lado, el pobre, y aquí no sabemos lo que estamos haciendo. Creo que eso habrá que explicarlo. En definitiva, bueno, lo comentaremos en el concurso, porque yo ya que me lanzo y hablamos del concurso. Bueno, en fin, aquí también me gustaría recoger todas las ideas y todas las quejas que tengáis de estos sitios. Han funcionado bien, pero entiendo que pueden funcionar mejor. Libro que tal, gestión del libro. El libro debe estar al servicio de todos los ganaderos. Y decimos que todos, sean de la ANCE o no sean de la ANCE. ¿Qué duda cabe que la candidatura que yo represento, sin duda ninguna, lo que vamos a pretender es beneficiar al socio de ANCE? Porque esto es la ANCE. Si además, por añadidura, también ayudamos a los demás, pues fenomenal. Pero nuestro objetivo es beneficiar al ganadero de ANCE, que es el que soporta todos los gastos, las vicisitudes, el trabajo del libro. Imaginaros que un día el libro diese pérdidas. No se va a poder reclamar a nadie que no sea de ANCE. No tendría que pagar por los ganaderos de ANCE. Pues está claro que de alguna manera los ganaderos de ANCE van a tener que tener ventajas. Y esas ventajas os las proclamaremos y las explicaremos. No vamos a decir que vamos a bajar la cuota al 50%. Eso os aseguro que además yo estoy en la gestión del libro, no es posible. No digo que es imposible, pero no es posible.
Está clarísimo que podemos bajar, pero también tenemos que bajar los servicios. Y yo entiendo que es al revés. Los servicios cada día hay que mejorarlos. Creación de un órgano de control. Ya existe un órgano de control en el libro general. Pero yo me estoy refiriendo a este órgano de control que también puedan participar ganaderos externos a la ANCE. Desde luego la dirección es de la ANCE, porque es el responsable. La ANCE no puede dejar que nadie dirija aquí, porque los responsables sigue la ANCE y es su presidente, es el responsable. Pero desde luego sin participar otros ganaderos que no pertenezcan a la asociación, incluso algún asesor externo. El libro tiene que ser transparencia total. Otra cosa es que digamos que los socios de la ANCE vuelvan a repetir tengan sus ventajas. Pero no puede haber discriminaciones, de ninguna manera. Y los socios tienen que venir al libro y a la ANCE porque de verdad se lo creen. No porque nosotros les contemos ilusiones que no se van a poder cumplir. Ni se puede bajar el 50%, ni hay servicios que se pueden anular. Si lo hay, lo haremos. Pero en principio, sinceramente, lo veo complicado. Vamos a estudiarlo, pero de luego no puede salir de mí una promesa, ni lo que firma Antonio Notario, de que vamos a bajar las cuotas. No lo sé. Bueno, ajuste de los costes, eso estamos hablando. Relaciones institucionales. Yo creo que las relaciones institucionales tiene que haber muy buen feeling entre los entes, los ministerios concretamente del cual en este momento dependemos, que es el Ministerio de Agricultura, para poder trasladarles que somos ganaderos y que, en mi caso, por hablar de nadie, yo crío vacas y crío ovejas y tengo mis ayudas y tengo mis subvenciones. ¿Y por qué no la voy a tener con mis caballos? ¿Y por qué no me ayudan en el tema sanitario cuando vamos a ir a exportar a otros países y nos ponen una cantidad de pegas tremendas, pegas que nosotros no ponemos cuando importamos nada de fuera? Yo creo que es una batalla que, si hay buena relación, si sabemos explicar las cosas, si sabemos apoyarlas, si somos tenaces, si somos fuertes, vamos a intentar conseguirlas y entiendo que las conseguiremos. Más difícil era conseguir el libro. Eso sí que era complicado y se consigue. Yo creo que lo vamos a conseguir. El ganadero pillador, pocos o morfológicos. Desde luego, yo creo que aquí tiene que haber un cambio en profundidad. Cuando hablamos de concursos morfológicos, hablamos de todo lo que conlleva los concursos morfológicos. Con lo cual, estamos hablando también de los jueces y de los ganaderos. Porque si hay alguna queja o muchas quejas de algunos jueces, está clarísimo que también tenemos que tener en cuenta nosotros mismos, que nosotros mismos, algunos, también damos motivos para que otros se quejen. Si un juez, y hablando en plata, se sale del camino, es porque alguien también le ha hecho salirse del camino. No es solo él. Creo que hay que hacer un cambio en profundidad, a nivel del concurso, a nivel de jueces, y en eso sí que os aseguro, y tenemos pruebas, y otro lo decía en Madrid, y como lo decía en Madrid, lo puedo decir aquí. Hace, pues, no sé si Javier Conde cumple ahora 8 años, dado candidatura, me parece que fue la candidatura anterior con la Pulpo. Hubo que hacer los expedientes a los jueces. Y ser sincero, no los te propuso. Es cierto que había gente que daba los expedientes.
y Antonio, que está sentado en esta mesa, y yo, con algunos más, pero un poquito más, tuvimos la valentía normal que hay que tener para poner las cosas en su sitio. Y se expulsaron algunas personas. Luego han vuelto. Quizás es uno de los motivos por los que, siendo yo amigo de Javier Conde, que le aprecio muchísimo, le quiero muchísimo, no optaba por su candidatura porque había cosas que no entendía, que me gustaban. Y esta podría ser una de ellas. Aprovecho, si queréis, para meter en este punto, cuando dicen que somos la candidatura oficialista, yo creo que eso es, por no utilizar palabras duras y malsonantes, creo que eso no es justo. No es justo porque, efectivamente, en esta candidatura pueden venir personas que han estado en otras juntas directivas. Pero es normal, ha habido muchas juntas directivas. Y precisamente yo he intentado captar a las personas que yo en esas juntas directivas he visto que han funcionado. No somos una candidatura continuista, de ninguna manera. Nadie puede demostrar eso, porque no es cierto. Antes ha comentado Pedro, en el año 93, yo junto con 13 asociaciones más, fundamos la FEACE. La FEACE consiguió unificar el sector. O sea, también fuimos generosos por parte de la ANCE y por parte de la FEACE. Unificamos el sector. Yo tuve mis problemas que me hicieron un expediente de expulsión. Pero además yo creo que en la mesa también está la persona que hizo ese expediente de expulsión, ¿no, Antonio? Y bueno, pues no se expulsó. Digamos, es que era imposible, no podían expulsar. Es que lo que yo decía tenía razón, o parte de lo que yo decía, no lo que yo digo yo, perdonadme, es que hable en primera persona. Hablo de las asociaciones y los ganaderos que constituyen la organización. Tal es así que hicimos conmigo. Entonces, dirán eso, no sé por qué. Es que no podrán decir otra cosa. Me parece una barbaridad. Aquí hay sangre nueva, ideas nuevas, y desde luego os aseguro que lo que esté bien de antes va a seguir y lo potenciaremos, y lo que esté mal lo quitaremos. Y antes de quitarlo, lo estudiaremos bien para no volver a meter la pata. Concretamente, el tema de concursos. Este año en el que estamos, no nos queda más remedio que seguir con lo que tenemos, porque no podemos cambiar a medio año. Pero sí, desde luego, prepararlo, debatirlo, estudiarlo y proponerlo y aprobarlo para que el día 1 del año que viene todo el mundo empecemos con nuestro nuevo concurso morfológico. Que yo creo que las ideas que tenemos os van a encantar, pero tenemos que discutir primero nosotros, ponernos de acuerdo nosotros, ver todos los pros y los contras y una vez que lo tengamos claro, proponerlo. Desde luego van a ser más o menos, más divertidos, más objetivos, que no cabe ninguna duda que van a ser más objetivos. En los jueces no va a haber una revolución, pero sí va a haber una reforma muy importante, pero desde luego yo quiero y me gustaría informarme bien, ver el programa que creo que existe ahora mismo avance de seguimiento de concursos y de jueces. Y si de verdad eso funciona, vamos a sacar datos y con esos datos vamos a actuar. Disciplinas deportivas. Desde luego, como clásica, altajuela, porque el salto, formar la iniciación al salto y el enganche. Pido disculpas porque una de las cosas, una de las disciplinas que se va a apoyar con fuerza va a ser el enganche, y el programa, como pasábamos de hoja, se nos ha caído. Pero que contéis el enganche, y no porque a mí me guste mucho el enganche, claro que me gusta, y yo en coche, y no puedo competir porque no sé competir,
se ha introducido al final, ¿no? Vale, ya está. Pero sí que me encantaría. Yo creo que ese sí que es, porque hablando del enganche, es una disciplina que nos interesa a todos muchísimo, que no es tan difícil como la gente cree. Yo no soy ningún manitas y yo cojo mi cuarta, alguno habéis visto en el SICAP sacándola. Y bueno, pues tengo mis accidentes como tenemos todos. Si no tiene que casar, no tengo accidentes de enganches. Pero disfruto muchísimo y luego hay una ventaja. Y es que el día que se venden 2 caballos, se venden 4 caballos, se venden 3 caballos. Efectivamente no son los precios que podamos conseguir en otro tipo de disciplina, no disciplina, por ejemplo, para concursos morfológicos, estamos claro que un caballo que gane, que tenga premios, vale muchísimo más. De ahí puede venir uno de los problemas que tenemos con ganaderos, y con jueces, y es que sabemos que un campeón de SICAP, un caballo que en principio es posible que no lo conociese nadie, pasa de valer un precio normal a valer muchísimo más. Y eso nos complica un poco. Y eso tenemos que corregir. Para eso el concurso tiene que ser objetivo. Toma clásica, por supuesto, pues la Copa ANCE, vamos a impulsar, vamos a intentar sacar las becas, las ayudas, porque creo que es un fin importantísimo para el caballo. Y para eso tenemos que hablar de la Federación Hípica. La Federación Hípica no nos queda más remedio que apretar muchísimo, pero muchísimo, para que se nos escuche. El otro día recordaba a Ignacio Candao que en Toma Clásica la mayoría de las fichas, ¿no?, y de las licencias son de ganaderos de caballos de pura raza española. Y sinceramente creo que no estamos bien representados. Eso hay que lucharlo tanto como se luchó en su momento el libro. Tenemos que estar ahí, tenemos que decidir, nos tienen que consultar y tenemos que dirigir. Y de ahí pasar a la fe, y lo tengamos que estar. Y habrá que discutir con los alemanes, con quien sean, las fichas. Porque desde luego no están hechas para otro caballo. Sí en algunos aires, pero en otros no. Yo sé que lo que estoy contando parece ahora mismo una utopía. Os aseguro que esto es, yo creo que más fácil que muchas cosas